Soy el pastor Juan José Gil. Ha sido un día largo. La verdad es que he tenido que recorrer muchos kilómetros, he tenido que ver varios sitios, un sitio precioso que el Señor nos ha dado, nos ha concedido por medio de unos hermanos preciosos para poder tener ahí lo que podríamos considerar un experimento, un proyecto de comunidad agrícola, comunidad cristiana, llámale como quieras, o de supervivencia. Pero estaba pensando ahora, al acabar el día, estaba pensando que si no estamos, aparte de estar físicamente preparados, si no estamos preparados espiritualmente y emocionalmente, vamos a tener serios problemas. Porque el enemigo sabe que somos humanos, sabe que somos frágiles. Seguro que puede señalar en nosotros un montón de faltas, de defectos, y lo va a hacer. Y nos va a querer condenar por muchas de esas cosas, y quizá con razón. En Santiago, al final de la carta, en el capítulo 5, leemos algo muy interesante, que tenemos que orar a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fallos, de nuestros pecados o de nuestros errores. Que no nos dejemos frenar por eso. Que incluso si alguien nos señala algún defecto, algún problema, algún pecado, no por eso dejemos de acercarnos a Dios. De forma honesta, sincera, de todo corazón, sabiendo que solamente Él tiene la gracia, la misericordia, la compasión para entendernos, para levantarnos si hemos caído, para darnos fuerza si estamos débiles, para darnos sabiduría si estamos cometiendo errores. Así que yo diría, la preparación espiritual y física sigue siendo y va a seguir siendo lo más importante. Como decía Santiago, hablando de Elías, decía que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. De hecho, cuando vamos a Primera, Segunda de Reyes, y allí encontramos su historia, su biografía profética, podríamos decir, lo vemos deprimido, lo vemos debilitado, desanimado. ¿Cómo es posible un hombre tan poderoso en el espíritu? Pero somos humanos. ¿Sabes? Algunas personas me han dicho, me gustaría ser como usted, pastor, me gustaría hacer lo que usted hace, me gustaría tener lo que usted tiene, saber lo que usted sabe, todas esas cosas que se dicen. Pues déjame decirte que entonces también tendrías los conflictos que yo tengo, las dificultades con las que yo me encuentro, los problemas que yo tengo que superar. El paquete no viene solo de cosas agradables y simpáticas y interesantes, también hay cosas que no nos parecen tan buenas. Tenemos que superar dificultades, a veces problemas fuertes, serios. Somos seres humanos. Y el enemigo lo sabe y va a tratar de aprovechar nuestra debilidad humana. Y va a tratar de desanimarnos de una forma o de otra, con amenazas, como hizo con Elías, o quizá con nuestros propios fallos y errores. Yo me equivoco un montón de veces, más de las que te podría decir. Yo podría decir que mi carrera ha sido una carrera de error tras error. Habré tenido algún acierto, pero solo por la gracia de Dios. Siempre he tenido que esperar en el Señor para que Él hiciera algo
que mereciera la pena conmigo, sabiendo en todo tiempo que es solo el Señor. Solo el Señor. No tengo nada de qué enorgullecerme. Me enorgullezco de conocer al Señor, eso sí, o de conocer su palabra. Estoy muy agradecido que Dios me llamara de joven para dedicarle toda mi vida a Él. Eso es fantástico. No me podría haber dado un regalo mejor el Señor. Pero también he sufrido mucho. He tenido unos problemas tremendos. He tenido que llevar cargas que no me hubiera gustado de ninguna manera llevarlas. Y las he tenido que llevar. Soy un ser humano. Y fallo mucho. ¿Sabes? Un pastor me convenció, siendo yo joven, de que para ser un hombre de Dios, a Dios le cuesta mucho tiempo, mucha inversión, y nos cuesta a los hombres de Dios cometer muchos errores, pasar muchas vergüenzas, sufrir desánimos, pero eso nos curte. Una cosa que he aprendido es, aunque meta la pata a fondo, aunque haga la cosa más desastrosa que pudiera hacer, de ninguna manera me voy a alejar de Dios. De ninguna manera voy a salir corriendo, de ninguna manera no le voy a dar ese gusto al enemigo. Voy a seguir para adelante porque conozco a Dios y sé que con Él todo es posible, incluso si hemos metido la pata hasta el cuello, si nos hemos pasado demasiado, si hemos hecho el idiota, si hemos cometido tonterías, no importa, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo sus hijos. Y lo mejor que podemos hacer es acudir lo más rápidamente posible a Él. Nos arrepentimos y seguimos adelante, confiando en nuestro Señor. Eso es preparación espiritual, eso es preparación emocional, porque afrontamos tiempos difíciles y tenemos que estar preparados para todo. Y quizá ese sea el punto más importante. Llegó un momento en el que el apóstol Pablo, y lo escribió en Romanos 7, se debió sentir tan desanimado consigo mismo. Fijaros que él había hasta enviado a muerte a cristianos, antes de convertirse, por supuesto. Pero llevaba un peso sobre él. Él sabía que Dios le había perdonado, pero para él era una carga. Finalmente, en el capítulo 7 de Romanos, él dice, fijaos qué cosa para decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si estuviera pidiendo que alguien le matara. Es lo mismo que pedía Elías, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Porque cuando éramos jóvenes, todos hemos pensado que éramos mucho mejor que nuestros padres, por supuesto. Pensábamos que nuestros padres pues eran más bien ignorantes o, no estaban al día, eran atrasados, retrasados, eran pasados de moda, todas esas cosas que decimos de adolescentes, las pensamos y las decimos, claro, a los amigos. No se lo decimos a nuestros padres, aunque a veces se nos escape. Pero Elías llega un momento en que dice, qué necio he sido, yo no soy mejor que mis padres. Soy un ser humano como cualquiera. Estando en el lugar de mis padres, seguramente hubiera hecho lo mismo que han hecho ellos. Y el enemigo lo sabe. Y lo aprovechará para desanimarnos. No se lo permitamos. Tenemos que tener las cosas muy claras. ¿Quiénes somos en el Espíritu? Somos hijos de Dios. ¿Quién es nuestro Padre en el Espíritu? Es el Dios Todopoderoso, Creador del universo. ¿Quién es nuestro enemigo? Es Satanás y nunca va a cambiar. Es el anticristo.
y tiene un solo propósito, que es destruirnos. Si no nos puede marcar, intentará destruirnos. Y es posible que lo consiga, por lo menos en lo físico, pero intentará también destruirnos a nivel anímico, moral, psicológico, mental, con desgaste, con amenazas, con temores, con ataques. No se lo permitamos. Cuando estemos así, ya deberíamos de haber sido entrenados. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Conocer a Dios es nuestra mayor virtud y no es nuestra. Es un regalo de Dios. Así que si un día te sientes cansado, quizás has trabajado mucho, has viajado mucho, has tenido muchas presiones, quizás te sientas medio agotado, quizás cansado de tener que superar tantas cosas. Elías era un hombre semejante a nosotros, con las pasiones, con las debilidades, con los miedos a veces. No importa, Dios sigue siendo Dios y nosotros sus hijos. Y tenemos la mayor esperanza y tenemos las razones más grandes para vivir una vida de gozo. Por supuesto, no mirándonos a nosotros mismos, porque ahí es donde nos desanimamos, sino mirándole a Él. Todo lo bueno que alguien pueda encontrar en mí o en ti o en cualquier otro es solamente el Señor, es solamente obra de Dios, de nadie más. Y si tenemos esa confianza, el Señor nos sorprende con más gracia, más amor, más poder, para que podamos afrontar todo ataque del enemigo. Así que adelante, vamos adelante, sigamos preparándonos en todos los aspectos, sigamos luchando, sigamos diciendo la verdad, sigamos peleando la buena batalla, sigamos clamando las Escrituras, meditando en las cosas celestiales, pongamos nuestro corazón en el Señor. Ese es el mejor entrenamiento. Y quiero animaros. No estoy diciendo que lo demás no sea importante. Lo es importante. Pero no pongamos nuestra confianza ni en el gobierno, ni en los políticos, ni en los poderosos, ni en el dinero, ni en la economía, ni en el trabajo, ni en nada de lo que este mundo nos puede ofrecer. Nada de eso es fiable. Todo fracasa. Todo fracasa. Pongamos nuestra confianza en el Señor y solo en Él. No importa, todo lo demás no importa. Confiemos en el Señor. Bienaventurado, leemos en los Salmos, el hombre que confía en Él. Confía en tu Dios, confía en Jesús. Dios os bendiga.